el tema no te dejaré ni te desampararé. Y quiero que me acompañen a orar, por favor. Señor, gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú estás aquí, Señor, con nosotros. Y has estado con nosotros aún y cuando no hemos estado conscientes de ello, Señor. Pedimos, Señor, que abras nuestros ojos espirituales y que hoy tu palabra plantada en nuestros corazones caiga en buena tierra y podamos crecer y avanzar y madurar y sanar y ser restaurados. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. No te dejaré ni te desampararé. Para esto quiero hablarles hoy de 4 o 5 historias que están en la Biblia que nos van a ayudar a entender este mensaje. Y primero quiero empezar hablándoles, número 1, de las aguas amargas y les platico un poquito la historia, el contexto, lo que pasó. Los israelitas acaban de salir de Egipto. O sea, vamos a situarnos en ese momento. Acaban de salir de la esclavitud. El Señor los sacó de la esclavitud, los liberó y los lleva rumbo a la tierra prometida. Pero en ese camino, cuando van saliendo, el ejército de Faraón, y Faraón empieza a perseguirlos. De pronto ellos se encuentran como entre la espada y la pared, porque tienen al frente al mar Rojo y persiguiéndolos vienen los esclavizadores, estos egipcios, pero tienen montañas por los lados y no tienen ruta de escape más que la que Dios pueda proveerles. En eso Dios le indica que, o sea, Él abre las aguas, le indica a Moisés que mueva su vara. Las aguas del mar se abren. ¿Quién ha visto eso? O sea, es algo, una locura. Y de pronto ellos ven que se abren las aguas y pueden pasar por entre las aguas en tierra seca. Y luego vienen los perseguidores tras ellos y se regresan las aguas y ahí quedan los perseguidores, se acabaron. Ellos están ya del otro lado del mar, están contentos, es un momento de celebración, de baile, de alabanza. Pero, les decía hace rato, 3 doritos después, o sea, bueno, más bien 3 días después, pero podemos aplicarla aquí. 3 doritos después, de pronto tienen sed, no encuentran agua y entonces empiezan a dudar si Dios podía suplir sus necesidades. Después de que vieron que abrió el mar, después de ver las manifestaciones poderosas con esas plagas que los hizo que Faraón los soltara cuando estaban en esclavitud. Y entonces ellos buscan agua y encuentran un oasis, pero resulta que las aguas de ese oasis eran aguas amargas, no era agua dulce. Llaman ese lugar las aguas de Mara. Y entonces ya los israelitas estaban dudando y empiezan a dudar de Moisés, empiezan a hablar mal también hasta del Señor. Y ese lugar era un lugar que les resultaba amargo, que tenían una mala experiencia, no solo por el sabor de las aguas, sino porque ellos se sentían solos en ese momento y no podían percibir que Dios seguía estando con ellos. Acababan de ver que el Señor había abierto el mar, habían pasado por él, pero había duda y no creían que Dios podía proporcionarles agua que fuera dulce. Entonces Moisés clama al Señor y el Señor lo dirige a que tome un pedazo de madera y lo ponga en las aguas, y al hacer eso las aguas se purifican y las aguas son sanadas. Y les da la enseñanza y les dice: así como yo sané esas aguas, yo también puedo sanarlos ustedes, puedo sanar sus corazones. Y entonces esta es la historia de estas aguas amargas. Encontramos un caso en la Biblia de Noemí, cuyo nombre quiere decir agradable, debido a una situación difícil que enfrentó, porque murió su esposo y murieron sus hijos. Y entonces ella se empieza a describir a sí misma y dice: ya no me llamen Noemí, que quiere decir agradable, ahora quiero que me llamen Mara, que quiere decir amargo. O sea, por la amargura de mi corazón, por la amargura de mi alma,
por esto que yo he pasado, por esta pérdida que tengo, por este duelo que estoy enfrentando, porque ser una viuda en ese tiempo era algo pues muy triste y sin tener descendencia, sus hijos habían muerto. Entonces dijo, ya no me llaman más Noemí, que es agradable, ahora quiero que me llamen amarga, Mara. Y así nosotros encontramos nuestra vida cuando pasamos por situaciones difíciles en las que no vemos a Dios, aunque Dios está ahí, pero nosotros no lo vemos, no lo percibimos, y son tantos nuestro pesar por la situación que estamos enfrentando, que hay una amargura en nuestro corazón, y empezamos a percibir toda la situación de diferente dimensión que la que realmente tiene, y muchas veces nosotros culpamos a Dios de nuestra situación. Y recordemos que vivimos en un mundo caído, que tenemos un enemigo que roba, mata y destruye, y que hay consecuencias también de mis elecciones y situaciones que yo provoco. O sea, al yo tomar decisiones o malas decisiones, yo provoco cosas en mi vida, pero luego quiero culpar a Dios. Cuando sabemos que Dios es bueno, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que Dios tiene buenos planes para tu vida, pero luego nosotros, a causa de nuestras desobediencias o terquedades, o bien porque vivimos en un mundo caído y tenemos un enemigo que roba, mata y destruye, enfrentamos situaciones que son amargas y desagradables, y luego queremos culpar a Dios, cuando Dios no ha dejado de ser bueno, no ha dejado de estar con cada uno de nosotros. Muchas veces culpamos a Dios e incluso nos sentimos abandonados y decimos, ¿dónde estabas tú cuando pasé esta situación? ¿Por qué no me ayudaste cuando yo estaba enfrentando este problema? ¿Por qué no estuviste ahí cuando yo fui abandonado por mi padre? ¿Por qué no estuviste ahí cuando mi tío abusó de mí? Y empezamos con situaciones como de este tipo, y nos llenamos de amargura y llegamos al punto de decir como Noemí, ya no me llamen Noemí, que es agradable o dulce, ahora llámenme Mara, porque mi corazón está amargado. Yo le quiero platicarles una historia que llegó mi mamá diciendo, ya me dijeron que hablaste mal de mí. No hablé mal, es que en la primera reunión platiqué esto, pero ahí les voy a platicar algo que me sucedió a la edad, pues tuvo que ver cuando yo estaba en el kinder. ¿Qué edad se tiene en el kinder? De 3 a 5 años. Por ahí más o menos, tengo 58 años, entonces hace bastante tiempo, y les digo, y me sigo acordando de eso, que me pasó, aunque fue hace muchos años, hace más de 50 años sucedió esto. Resulta que estaba yo en un jardín de niños que tenía un autobús se me fue el nombre, de escolar, de esos anaranjados, ¿no? Como amarillos, bueno, soy daltónico, yo pensé que eran anaranjados, amarillos, de esos amarillos. Tenían su autobús, pero mi mamá iba a recogerme a mí, o sea, no pagábamos por el servicio de ese escolar, porque mi mamá podía irme a recoger, pero yo tenía un amigo, un querido amigo, vecino, que él sí estaba registrado, inscrito y pagaba la cuota para que lo llevaran a su casa, y era mi vecino. Entonces yo veía cómo se subían todos los niños, y a mí se me hacía como algo emocionante poderse subir ahí, pero a mí mi mamá iba por mí, ¿verdad? Y me traía a la casa. Es más, pasaba que salía el autobús y yo salía con mi mamá y llegábamos juntos, mi amigo y mi mamá, o sea, el vecino, llegábamos y nos despedíamos en la escuela y nos volvíamos a ver otra vez cuando llegábamos al mismo tiempo a la casa. Pero pasaba que este amigo a veces me invitaba a jugar a su casa y se pedían permiso los papás y sí, está bien, dicen, nomás que entonces tienes que venirte en el autobús con esta persona, ¿verdad? Y ya yo me subía en el autobús y llegaba al lado de mi casa a jugar, y ya iba a comer ahí con él y ya después me iba a mi casa. Pero como que a mí se me hacía emocionante ir en el autobús. Entonces y me invitaba muchas veces, pero entonces era muy común para los del autobús, para los maestros, en que yo me subiera y que me viniera en el autobús. Pero en una ocasión
no me había invitado mi amigo, no había pagado la cuota del autobús ni nada, y a mí se me hizo fácil, hoy tengo ganas de irme con mis amigos en el autobús. Entonces me subo y me vengo a la casa. A la hora que llegamos, se baja mi amigo, se mete a su casa y yo me vengo a mi casa. Y ya. Claro que mi mamá había ido por mí a recogerme, ¿verdad? Y llega y no me encuentra. Entonces si le dicen, ¿y dónde está mi hijo? Pues no, aquí no está. Imagínense de mamá que pasas en esa situación con tu niño de 3 a 5 años más o menos. Pero bueno, les platico, yo llego a la casa, en la casa teníamos una reja que fácil la abría cualquiera, la abría, me meto, digo, ahorita ya tiene candado, no vayan a ir, no van a poder entrar. Pero llego y siempre la cocina estaba abierta, entonces llego, ahorita también debe tener candado. Llego y traté de abrir la cocina y estaba cerrada con llave. Entonces, luego yo me acuerdo que hay una puerta atrás que esa sí está abierta. Y entonces me doy la vuelta a la casa para ir a abrir esa otra puerta. Y cuando llego así me cuelgo para abrirla y estaba cerrada con llave también. Pues como que me empecé a preocupar. Estás en tu casa, o sea, estás tranquilo, estás dentro de tu casa, ¿qué puede pasar? Estás en tu casa, ¿no? En tu territorio. Pero entonces, en eso mi mamá había ido seguramente a recogerme y dice, pues ¿dónde está mi hijo? No sé. Y regresa a la casa a buscarme porque dice, se ha de haber ido en el autobús. O sea, empezaron a investigar, ¿no? Así, el CSI, ¿qué pasó? ¿Dónde está el niño? ¿Quién se lo llevó? Viene a buscarme a la casa. Pero justo ella llega en el momento en que yo me había ido a la parte de atrás de la casa a abrir la puerta. Y cuando yo me doy cuenta que la puerta está cerrada y digo, tal vez sí estaba abierta la puerta de enfrente y yo no me fijé bien. Vuelvo a regresar a la puerta de la cocina y en eso lo único que veo es mi mamá saliendo por la reja, subiéndose al coche y yéndose. Y yo le grité, pero no me escuchó porque ella cerró la puerta y pues yo creo que ella estaba preocupada de haber dicho, me voy a ir a buscar el autobús a ver dónde lo encuentro en Valles o no sé, o voy a la policía o no sé qué, al hospital, ¿dónde está mi hijo? Se lo llevaron. Pero ese fue un momento que para mí fue sumamente difícil. Yo sentí como que ya nunca voy a ver más a mi mamá porque yo la vi irse, o sea, yo la vi cuando se fue, le grité y no me hizo caso y se subió al coche, cerró la puerta y se fue. Y pues es un niño, ¿no? De poquitos años, yo empecé a llorar con mucha tristeza y sentí, lo de menos era irse a la casa del amigo que vivía allá al lado, pero no, yo me sentí en una vil soledad, yo sentí mucha tristeza, mucho dolor en ese momento, me sentí abandonado. Me sigo acordando de ese detalle. No, ya superé eso, gracias a Dios, pero ¿por qué les platico esto? Es un detalle muy simple que viví de niño, pero no hay peor sensación en la vida que la del abandono, que saber que alguien que debió estar ahí, y no me refiero a este caso en especial, a otros casos que hemos pasado, pero saber que alguien que debió haber estado ahí no estuvo. Cuando alguien que debió haberte cuidado no te cuidó. Cuando alguien que se suponía que te debía defender o proteger y no lo hizo. Alguien que debía cuidarte. Y llega un momento en que estos traumas, llega uno a ser adulto y cuando sabes que la familia que fue llamada a protegerte, que fue llamada a ser la más grande bendición de tu vida, no lo fue. No hay nada más doloroso. Y por eso muchos desarrollan amargura, y por eso ahí va la mezcla con lo de la amargura que pasó con Mara, con las aguas estas amargas de Mara. Llegamos a tener inseguridades, rechazo, complejos. Los expertos dicen que las patologías, muchas de las patologías que ahora tenemos son el resultado del abandono, tanto físico como emocional, que nosotros recibimos en el pasado. Hay comportamientos actuales que son el resultado de los abusos físicos, mentales, emocionales o sexuales que se llegaron a experimentar en el pasado. Y les doy unos datos que encontré aquí. Vean los delitos sexuales a la niñez de México.
El abusador puede ser hombre o mujer y tener una relación de autoridad o confianza con el menor. Desafortunadamente, lo cierto es que en la mayoría de los casos el abuso sexual infantil ocurre en el entorno del niño o niña, teniendo entre los abusadores a los conocidos, que pueden ser familiares, amigos, sacerdotes, dice aquí, maestros, entre otros. O sea, gente que tenía una posición de autoridad sobre el niño llegó a ser un abuso. De las víctimas que fueron abusadas sexualmente, el 26% de las violaciones se produjeron entre los 12 y 14 años y el 34% cuando tenían menos de 9 años. Además, la mitad, y esto es grave, la mitad de los delitos sexuales ocurrieron dentro del hogar. Dentro del lugar donde se supone que tú estás protegido, dentro del lugar donde se supone que es tu ambiente seguro. Ahí se dio el abuso sexual. El 60% de las veces por parte de familiares o personas conocidas, hombres en casi todos los casos. Ahora, no todos los niños que son abusados sexualmente manifiestan síntomas. Algunos estiman que hasta un 40% de los niños abusados sexualmente no manifiestan síntomas. Sin embargo, otros expresan consecuencias graves, severas, duraderas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dice que el abuso infantil tiene impactos emocionales y físicos en niños y niñas y adolescentes, los cuales pueden ser, entre otros, ansiedad y depresión o depresión, rechazo del contacto afectivo que antes era aceptado, miedo a determinada persona o lugares, manifestaciones de afecto o conocimientos sexuales inapropiados para su edad, insomnio, pesadillas o sueño inquieto, miedo a la oscuridad. En la adolescencia es más común la idea de un intento de suicidio o de ausentarse de la escuela o del consumo de drogas. Todas estas cosas vienen a causa de un abuso que hubo. En este caso estaba mencionando de abuso sexual, pero cuando tú tuviste un abandono, cuando tú tuviste un rechazo, tú lo percibiste de esa manera, esto viene a impactarte de formas negativas. Y pasan los años y aún siendo adulto se viene a manifestar muchas de estas cosas. Los responsables de tu cuidado, de tu crecimiento y de tu seguridad y de tu desarrollo simplemente te abandonaron y tú te sientes así. Pudo haber sido un papá ausente, pudo haber sido un papá golpeador, un papá alcohólico, no sé, cosas como ese tipo. O un tío o el abuelito, tantas cosas, el hermano mayor. Tú te sentiste abandonado y este es un dolor que queda en el alma. Entonces quiero platicarles una siguiente historia, la de Jacob, número 2, Jacob. Yo me identifico mucho con Jacob. ¿Saben lo que quiere decir el nombre de Jacob? Usurpador o tramposo, por eso yo me identifico a lo mejor con él. Esto quiere decir el nombre de Jacob. ¿Quién era este hombre? Bueno, él fue un hombre que no le tocaba ser bendecido y fue bendecido, por eso yo me identifico con él. Jacob era alguien que no tenía la posición de primogénito. Sin embargo, tuvo la bendición de ser un primogénito. Aunque era el último, llegó a ser el primero. Un hombre que Dios le tuvo misericordia. Así me siento yo. Alguien que me tuvo misericordia, Dios, a mí, como lo tuvo con Jacob. Jacob es un hombre entonces que para mí es como un referente. Y digo, si Dios lo hizo con Jacob, también lo hace conmigo. Y yo creo que también lo puede hacer contigo, todo esto. Y a pesar de lo que soy, digo, pues sigo aquí. Y Dios me ha seguido llevando y me ha cargado y hasta aquí me ha llevado el Señor. Ha tenido misericordia de mí y me ha bendecido y me ha dado promesas. Y hay una promesa en especial que me marca, que se la dio a Jacob. Y digo, esa yo también la tengo para mí y yo te la quiero hoy compartir. Acompáñenme a Génesis 28, versículo 15. Y si tú te identificas con Jacob, pues esto también te puede caer el saco. Génesis 28, 15 dice: He aquí, yo estoy contigo
y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esto te lo dice Dios, no te dejaré, no te dejaré. O sea, grábate esto, Dios te dice, no te dejaré. Él no te va a dejar, Él no falla, Él no miente, Él no se equivoca. Dios te dice, no importa por dónde vayas, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar. Ahora, no sé si sepas, pero en todos esos momentos que pasaste dificultades, cuando te sentiste abandonado, como cuando yo me sentí solo ahí, que estuve llorando ahí de niño, Dios estaba ahí conmigo. Yo no lo percibí, pero Dios estaba ahí conmigo. Y en muchas otras situaciones que yo pasé, que yo enfrenté, y que tú pasaste y tú enfrentaste, y que tuviste traiciones y tuviste rechazo y se rieron de ti y tuviste vergüenza, Dios estaba ahí contigo aunque no lo veíamos. Así es Él. Antes de que conocieses a Jesús, Él estaba contigo. En esos momentos difíciles, aunque no lo percibías, Él estaba a tu lado. De no ser así, no estaríamos aquí, no hubiéramos llegado hasta aquí. ¿Desde cuándo estaríamos en otras condiciones? Pero Dios estuvo conmigo, Dios estuvo contigo y hemos llegado hasta este momento. Cuando tu papá te abandonó, tu Padre Celestial estaba ahí contigo. Él caminaba contigo. Por eso es que creciste a pesar del abandono, a pesar del rechazo, a pesar de las puertas que se te cerraron. Tu Padre Celestial estuvo ahí contigo. Y ahí en Génesis 28:15 que dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Después dice, y volveré a traerte a esta tierra. Miren, Jacob en ese momento estaba huyendo. Jacob en ese momento lo habían echado fuera. Lo habían sacado y Dios le dice, te voy a traer de nuevo aquí, al lugar de tu vergüenza, al lugar donde te corrieron. Va a ser el lugar de tu restauración. El lugar donde te humillaron va a ser el lugar donde yo te voy a bendecir. El lugar donde se rieron de ti, donde te señalaron, es el lugar donde yo te voy a levantar. De eso se encarga Dios, de hacer esto. Y esto es lo que Dios le dice a un hombre que no era un hombre santo, que era un hombre impuro, que era un hombre Jacob, o sea, un usurpador, un mentiroso, un tramposo, un hombre imperfecto. Él venía de haberle robado la primogenitura a su hermano. Lo habían echado fuera por causa de eso. Ya él ya no podía seguir estando en ese lugar. Y sin embargo Dios le dice, a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo, no te voy a dejar, pero te voy a regresar otra vez a esta tierra, no te dejaré, le hace la promesa. Y si Dios, sabes que no te dejó ayer, no te va a dejar hoy. Él va a seguir contigo, va a estar pegado a ti. Y entonces quiero platicar la siguiente historia, que es la de Josué, para entender un poquito lo que está sucediendo aquí con Josué. El pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida y ellos tenían un líder que era Moisés, un gran líder escogido por Dios. Dios lo había movido. Él era el contacto de ellos con Dios, porque Dios le hablaba a Moisés y lo guiaba a Moisés. Entonces el pueblo podía conectarse bien con Dios. Pero resulta que llega el momento, si quieren acompáñenme a Deuteronomio 34:7 para ver el contexto de lo que vamos a leer. Porque dice que era Moisés de edad de 120 años cuando murió. O sea, pues finalmente se murió de 120 años. El líder, el que los llevaba con Dios, y de pronto te sientes que ya no tienes este líder. Te sientes descobijado. Sus ojos dice que nunca se oscurecieron ni perdió vigor, pero hasta los 120 años él murió. Y fue tanto el dolor que en el versículo 8 dice que lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. 30 días se la pasaron llorando. 30 días llorando porque fue tanto el dolor. Fue tanto lo que sintieron ellos, de pronto un abandono, se sintieron solos. 30 días llorando. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Pero luego vamos a Josué capítulo 1. Este fue nada más el trasfondo de lo que está sucediendo. Murió Moisés, murió el líder, y
Y al comenzar el libro de Josué, los israelitas se encuentran acampados a la orilla oriente del Jordán, en la misma entrada de la tierra prometida. Y ya habían completado este periodo de duelo. Ya 30 días habían llorado a Moisés. Y dices, pues hay que darle vuelta a la hoja, la vida sigue, tenemos que seguir adelante. Moisés acaba de morir, acaban de pasar por esta gran pérdida. Pero justo antes de que Josué entrara a la batalla para conquistar, Dios le dice esto, Josué 1:1. Voy a resaltar el versículo 5, pero empezamos por ver todo, empezamos desde el 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, ya lo sabíamos, ¿no? Siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces, después de sentir toda esta ausencia de su líder, Dios le dice a Josué, versículo 5, lo leemos juntos: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. O sea, esto te lo dice Dios ahorita a ti. Como estuve con Moisés, yo también voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuándo estás desamparado? O sea, no tienes amparo, te sientes como el niño ese que se fue a su mamá y se quedó solo, ¿no? Te sientes desamparado, desconsolado. Yo estuve llorando ahí. Pero Dios te dice, no te dejaré ni te desampararé. Pero a veces nosotros perdemos el rumbo. Y noten, esta promesa, ¿a quién se la hizo? Anteriormente habíamos visto que le había dicho a Jacob, ¿se acuerdan? No te dejaré, donde quiera que vayas yo voy a ir contigo. Pero si recordamos la historia de Jacob, Jacob se convirtió en Israel. ¿Se acuerdan que le cambiaron el nombre? Dijo, ya no vas a ser más el usurpador y el tramposo, ahora por nombre te voy a poner Israel. Y de ahí surge la nación de Israel. Pero esta promesa no se la dio a Israel, el Jacob transformado, se la dio a Jacob, al tramposo. Por eso yo me siento, digo, pues igual que yo, no, o sea, no es nada diferente. Esta se la dio al hombre imperfecto, se la dio al suplantador, no a Israel, que quiere decir el que lucha con Dios o Dios pelea, a él, al suplantador, al imperfecto, al pecador, al mentiroso, al que se robó la primogenitura. A ese es al que le dice no te dejaré, no te dejaré. Y quiero aclarar dos puntos que quiero que queden, o sea, que nos quede esto hoy. Número 1, Dios no te va a dejar. O sea, esa es la primera que quiero que nos quede, Dios no te va a dejar. Pero la segunda cosa que quiero que nos quede hoy, y ya este es el resumen de todo lo que vamos a ver. Una, que Dios no te va a dejar. La segunda, quiero invitarte y retarte a que tú no dejes a Dios. Yo me imagino como cuando, imagínate que es la mano de Dios y esta es la mano tuya y estás agarrado así. Dios no te suelta, pero tú sí puedes soltarte de Dios. O sea, Dios no te va a soltar, pero si tú lo dejas, vas a perder todo. Entonces, Dios no te va a dejar, pero quiero que hagamos hoy el compromiso de decir, Señor, yo a ti tampoco te voy a dejar. Yo me voy a aferrar a ti y no te voy a dejar. No importa lo que pase, yo voy a seguir. Y hay una gran importancia en seguir sin abandonar, y para esto quiero la siguiente historia, que es la de Elías y Eliseo. Estos grandes profetas, grandes hombres de Dios, quiero que la veamos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, empezando del versículo 1. Segundo de Reyes 2:1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo del Gilgal. Vean, vamos a ver, quiero que vayan notando los diferentes lugares geográficos o los diferentes
Sí, lugares en donde ellos se encontraron. Ellos, dice aquí, en primer lugar, dice que Dios lo quería levantar ya a Elías, y venía Elías con Eliseo, venían juntos. ¿De dónde? De Gilgal. Y entonces dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí. A ver, tengo yo aquí mi ayudante. ¿Dónde está ven, ayúdame por favor. Quiero ponerles un ejemplo y ahorita seguimos leyendo esto. Les presento a Eliseo. Yo soy Elías. Eliseo, quiero que te quedes aquí. Quédate allí. No te quiero conmigo, quédate aquí. Muy bien, gracias. Bueno, ya nos habíamos puesto de acuerdo. Eso es lo que sucedió. Y a lo mejor hasta se oye brusco de que decir: oye, no vengas conmigo, no vengas conmigo, yo tengo una misión, tú quédate aquí. Y vean lo que sucede aquí, vamos a verlo en el versículo 2, dice: dijo Elías, o sea, ya sabemos que ellos venían juntos de Gilgal, y Elías le dice a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a, y ahí encontramos otro lugar, Betel, casa de Dios quiere decir. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esa es la importancia de no abandonar. No te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, ¿qué le dijo? Quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. O sea, yo voy a otro lugar ahora, tú quédate aquí, estás en Betel, aquí quédate. Y el otro pues no se le despegó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le respondieron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. O sea, a todos estos lugares Eliseo se le pegó como chicle, y ahí va con él. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por seco. Vean lo que, o sea, la unción que estaba tan poderosa sobre el profeta Elías, que agarra su manto, golpea las aguas, y así como cuando se abrió el mar rojo para que pasaran, ahora se abren estas aguas y ellos pueden pasar en seco. Obvio que el que andaba pegado ahí vio que todo esto que estaba sucediendo con la vida del profeta Elías. Y dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, ¿qué le dijo? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido, pero vean, si me vieres, cuando fuere quitado de ti te será hecho así, mas si no, no. Es decir, si te mantienes pegado y no abandonas, va a suceder eso. O sea, ya ahorita me serviste de Gilgal y Betel y fuiste conmigo a todos estos lados, Jordán, pero si te despegas, te pierdes la bendición, esta doble porción. Si te mantienes, sí te va a tocar. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Versículo 11, aconteció que yendo ellos y hablando, o sea, tenían comunión, estaban pegados, estaban hablados, seguía con ellos, pero ¿qué es lo que aconteció? He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, sí lo vio, sí le tocó verlo. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carros de Israel.
y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Entonces imagínate ir con tu maestro y que te dice, quédate aquí, y no te voy a dejar. Hace ratito platicaba, estaba aquí, una persona, estaba Sergio aquí, y ya lo que me va. Y es que él me ha dicho muchas veces algo. Me dice, pastor, yo como los perros, dijo, aunque les echen agua caliente no me voy a ir de aquí. O sea, eso me dice él. Así es que pues, no le he calado de echarle el agua caliente, ¿va? Pero dice, soy como los perros, no me voy a ir, aunque me corran, no me voy a ir de aquí. Y esa es la actitud que está diciendo aquí. Yo no me voy a despegar de ti, aunque tú me digas que me quede aquí, aunque me ruegues, aunque me corras, yo me voy a estar pegado contigo. Bueno, si te mantienes pegado contigo, entonces sí puedes recibir la doble porción de la unción que estás buscando. Tiene un costo, tiene un sacrificio, hay que dejar cosas, sí, es cierto, pero vale la pena mantenerse pegado. Vale la pena luchar por algo. Y entonces imagínate tu maestro, vas caminando con él y te dice, quédate aquí, no quiero que me sigas. Y tú insistes, no, es que yo te voy a seguir. Ahora, seguramente tienes buenas razones para dejarlo todo. O sea, a veces te has desanimado y dices, oye, no vale la pena seguir en esto. Tienes explicaciones para abandonar y para irte lejos. Pero Dios siempre le da la doble porción a aquellos que no saben abandonar. Ojo con esto, Dios siempre le da la doble porción a aquellos que no saben abandonar. Así es que no busques excusas. Dios le da la porción a aquellos que se quedan, no a los que abandonan. Y si volvemos a regresar aquí a la historia, segundo de Reyes 2, vuelvo a leer desde el versículo 11. Para tener el contexto, aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, porque cuando fue arrebatado en este torbellino Elías, se le cayó el manto y lo agarró. Y dice, ¿y se acuerdan qué había hecho con el manto Elías? Que había golpeado las aguas y las aguas se habían abierto, y él había pedido, dame la doble porción de lo que tú tienes, de esta unción que tienes. Y entonces alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, ¿qué hizo? Lo que aprendió, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Wow, ya entonces aprendiste del maestro, valió la pena mantenerte pegado. Y por eso hablo la última historia, de regreso a Jacob. Quiero otra vez hablar de Jacob. En una ocasión Jacob se encuentra con un ángel, y en Génesis 32, versículo 26, dice que le dijo, déjame porque raya el alba. O sea, ahora el ángel está diciendo, ya, o sea, bórrate de aquí, como dijo Chespirito, ¿para dónde vas? ¿Ya te vas? Que dijo así, déjame ya, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, ¿qué le dijo? Si, no te dejaré si no me bendices. O sea, no te voy a dejar, aunque sea como los perros que me eches agua, no te voy a dejar, no me voy a apartar hasta que reciba la bendición. Y yo te invito hoy, les dije dos cosas. La primera, Dios no te deja, pero la segunda, quiero retarte que tú no dejes a Dios y que digas, Señor, yo no me voy a alejar de ti hasta que me bendigas. No me voy a alejar de ti. Bendíceme, Señor, yo quiero tu bendición. Y sabes que Dios siempre tiene más que darnos que nosotros que pedir o que recibir. Te invito a que hoy nos mantengamos pegados al Señor. La bendición es para aquellos que dicen, no te dejaré hasta que me bendigas. Podrás decirle esto hoy a Dios, Señor, no te dejaré hasta que me bendigas. Yo me voy a mantener pegado a ti. Así es que hoy hago un llamado para aquellos que, aunque pareciera como si Dios te hubiera abandonado en esos momentos difíciles que pasaste,
que diga: Señor, yo me voy a aferrar a ti. Yo tal vez no te percibí, no me di cuenta que allí estabas. Yo estaba tan metido en mi problema que yo no me di cuenta, pero yo sé que tú dices que no me dejarás ni me abandonarás, y sé que has estado conmigo, si no, no hubiera llegado hasta aquí. Habrá alguien que diga: yo me aferro a Dios. Ponte de pie conmigo. Vamos a aferrarnos a Dios y a decirle: Señor, aquí estamos delante de ti. No te dejaré, Señor, no te dejaré. Y Dios te dice a ti: no te dejaré también. Tal vez te has desanimado, tal vez estás por abandonar el barco, o ya lo hiciste, tal vez estés sumamente desanimado, pero hoy te levantas y dices: Señor, te voy a seguir sin importar lo que pase, no te voy a dejar. Habrá alguien que diga esto conmigo: Señor, no importa lo que pase, yo te voy a seguir, yo voy a estar de tu lado, voy a hacer todo lo que esté de mi parte para estar pegado a ti. No importa lo que haya pasado, no importa lo que haya tenido que soportar. Recuerda siempre estas palabras del Padre Celestial: no te dejaré ni te abandonaré. Quiero regresar un poquito a esta historia de los israelitas, cuando se encuentran ellos con esta agua amarga. Y era tenían el agua desagradable, amarga. ¿Para qué sirve esta agua? Pero si vemos, vamos a repasar un poquito la historia aquí en Éxodo 15:24. Ellos se desanimaron, ellos se amargaron porque dijeron: ¿para qué nos sacaste de allá? Allá teníamos agua, aquí no tenemos. Acababan de ver que Dios había hecho prodigios, que había abierto el mar, que Dios estaba con ellos, pero tenemos esa tendencia a veces de fluctuar. Dice Éxodo 15:24: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y vean lo que hizo Dios. Dice que Jehová le mostró un árbol. ¿De qué está hecho un árbol? Un árbol está hecho de madera. ¿De qué está hecha una cruz? De madera. La cruz que cargó Jesús, de madera. Y Dios lo dirige hacia ese árbol y le dice que ponga ese árbol o esa madera, es un tipo de la cruz, y lo echó al agua. O sea, el agua que estaba amarga, el agua que no servía, que estaba descompuesta, cuando tiene el contacto de esa madera, sucede algo maravilloso, porque dice que las aguas se endulzaron. Y luego Dios les dio estatutos y ordenanzas y los probó. Primera de Pedro 2:24 me dice, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, que la madera es la clave. Llevó Jesús nuestros pecados sobre el madero para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. La clave es la cruz. Si no existiera la cruz y el sacrificio de Jesús, no funciona esto. Pero hoy yo te invito a venir a Jesús. Yo te invito a venir a la cruz. Yo te invito a traer eso que está amargo. Tráeselo a Jesús. Tráelo a la cruz de Cristo. Quiero hacer dos cosas. Primero, vamos a orar. Si hay alguien aquí que no ha entregado su vida al Señor Jesús, yo quiero dar la oportunidad que entregues tu vida a Jesús. Ven a Jesús hoy. Pero en segundo lugar, si tú estás pasando por una situación de amargura, queremos que seas sanado y vamos a orar juntos. En primer lugar, repite conmigo: Señor Jesús, rindo mi vida a ti. Reconozco mi necesidad, reconozco mi pecado, reconozco mi falla, mi amargura. Reconozco que necesito de ti. Pero hoy vengo buscando tu rostro. Vengo a reencontrarme contigo. Vengo a pedirte que seas mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi sanador.
Restaura mi vida, Señor. Gobiérname. Me rindo a ti, Señor Jesús. Amén. Hay cosas que has pasado tal vez desde tu infancia y que has estado luchando con ellas. No tienes por qué seguir más con esto. Queremos apoyarte, queremos ayudarte. Te invito a pasar aquí al frente. Vamos a orar juntos. Si alguien te trató mal, si alguien te abandonó, si alguien, no sé lo que hayas pasado, te traicionó, te avergonzó, te invito, me gustaría orar por ti. Vamos a tener este tiempo, este lugar aquí abierto para orar los unos por los otros. Eso es la iglesia, para apoyarnos. La iglesia es un hospital. Todos estamos enfermos, por eso estamos aquí. Todos necesitamos del médico de médicos. Es que voy a invitar a que te sientas en libertad y vamos a orar, y voy a invitar también a los servidores que me apoyen. Quiero repetir las palabras de Jesús o de Dios. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mientras estamos orando,